Buen día, en esta clase nos vamos a concentrar en eh, las características del arte barroco vinculado al mundo holandés o de las Provincias Unidas. En primer lugar, vamos a recuperar este mapa que nos muestra las posesiones de España en el siglo XVII. Recuerden que España, como veníamos contando, en este siglo va a atravesar una serie de enfrentamientos internos, digamos, y externos, que van a dar lugar a una serie de pérdidas territoriales. Dos de las más importantes son precisamente Portugal, que se independiza en 1640 del Reino de España, y también justamente los territorios de los cuales vamos a hablar hoy, que son las Provincias Unidas, que son parte de los Países Bajos que vemos en la parte, digamos, superior del mapa, al lado de Francia, todos esos territorios que desde la Edad Media se denominaban Países Bajos, en primer término habían pertenecido a Austria y en el siglo XVI pasan a incorporarse a España. A partir de mediados del siglo XVII, una parte de esos territorios va a lograr su independencia y va a conformar una república federal que se va a denominar Provincias Unidas y que hasta el día de hoy conforma el territorio que actualmente conocemos como Holanda. Vamos a hacer un repaso muy breve de las características de este proceso de independencia de las Provincias Unidas de Holanda, que como ven en pantalla se produce entre el 1572 y el 1648. Es un proceso que lleva una gran cantidad de años y que está relacionado tanto con motivos políticos como religiosos y económicos. De un lado, el proceso tiene que ver con la muerte de Carlos V. Carlos V, rey español, emperador, que por supuesto, al estar estos territorios incorporados a España, gobernaba sobre ellos y había nacido en estos mismos Países Bajos, con lo cual tenía una relación de identidad con estos territorios que se rompe cuando él muere y es coronado rey su hijo Felipe II, que va a ser considerado un extranjero, ¿sí? Respecto de estos territorios que son gobernados desde España. Por otro lado, dentro del territorio de los Países Bajos va a desarrollarse fuertemente la reforma. Gran parte de la población va a asumir la reforma calvinista y van a comenzar a reclamar por la posibilidad de ejercer su religiosidad libremente, cuestión que va a encontrarse con un freno muy claro por parte de la monarquía española, que como ustedes saben va a ser un bastión del catolicismo. Finalmente van a existir una serie de príncipes que van a rebelarse contra el poder español, especialmente ahora encarnado en esta figura de Felipe II, y esto va a dar lugar a un proceso independentista que, como contamos, lleva muchísimos años y que culmina en 1648 con la división del territorio de los Países Bajos, que inicialmente comprendía Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se va a producir una división que va a señalar la pertenencia a la monarquía católica y otra parte del territorio en el norte que va a establecer esta república federal. Hay también cuestiones económicas que tienen que ver con esta fragmentación del Imperio Español y que van a tener que ver con que precisamente todo este territorio de los Países Bajos va a tener un fuerte desarrollo, un desarrollo muy profundo y, si se quiere, anticipado respecto a otros territorios europeos del capitalismo. Vamos a señalar respecto de este desarrollo capitalista que a mediados del siglo XVII Holanda había logrado concentrar las 3/4 partes del comercio mundial a partir del desarrollo de una flota que va a recorrer los mares del mundo y que va a concentrar
el tráfico de productos tanto al interior de Europa como respecto de los territorios extraeuropeos. Al interior de Europa, la flota holandesa va a transportar productos entre la zona nórdica y la zona mediterránea, y fuera de Europa se va a producir el proceso de creación de las compañías de Indias orientales y occidentales que van a dedicarse al transporte ultramarino de mercancías entre los territorios coloniales y Europa. Holanda se va a caracterizar por no generar una conquista y evangelización y colonización al modo que lo van a hacer otros países europeos, sino por una penetración que es superficial en los territorios coloniales, pero que tiene una fuerte base en el vínculo comercial, que claramente va a ser un vínculo de explotación de esos territorios coloniales en pos de un sistema comercial que va a beneficiar a estas enormes empresas, estas compañías que se dedican al transporte de mercancías. Por otro lado, Holanda va a tener un sistema financiero muy importante. Se va a destacar en este marco el Banco de Ámsterdam, que va a concentrar buena parte de esta operatoria, lo que va a dar lugar que para el año 1670 Holanda sea uno de los países o tal vez el país más rico de Europa, ¿sí? Entonces, estamos en este territorio donde claramente tenemos un desarrollo fuerte y exitoso del capitalismo y se va a manifestar esto va a tener un correlato, por supuesto, en una transformación social que va a dar lugar a un ascenso de la burguesía, una consolidación de esta clase social y que va a dar lugar en el marco de la producción artística a un cambio en los modos de producción y de circulación de las obras de arte. Holanda va a ser el territorio en el cual se va a desarrollar por primera vez un mercado del arte, con un flujo, con un tráfico de mercancías artísticas lo suficientemente amplio, intenso y sostenido para poder hablar efectivamente de un mercado que además se va a caracterizar por cierto tipo de relaciones y de formatos específicos, ¿sí? Vamos a hablar precisamente de los formatos, ¿sí?, que tienen que ver con la constitución de este mercado de arte, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Se va a producir una estandarización de los formatos, de los géneros, de los marcos de las obras, de modo tal de hacer que los productos artísticos, las producciones, sean posibles de ser sometidos a un proceso de racionalización para lograr el establecimiento de un valor, de un precio para su venta, ¿sí? Y además sean manipulables de modo tal de que uno pueda comprar una obra y ubicarla en el espacio que desee, independientemente de quién y cuándo produjo esa obra, ¿sí? Se va a producir un proceso de estandarización que se refleja muy claramente en los formatos de las obras, que van a empezar a ser formatos de pequeñas dimensiones, van a ser cuadros de caballete posibles de ser instalados en cualquier espacio y que además van a mostrar una estandarización en los temas abordados que tiene que ver con una especie de especialización. De hecho, van a haber pintores que van a empezar a especializarse en la realización de determinados géneros, ¿sí? Van a proliferar géneros como los bodegones, las representaciones de flores, de animales, los paisajes, los retratos, ¿sí? Y todo este tipo de obras van a circular a través de mecanismos novedosos. Va a aparecer como novedad la figura del marchand, que es un experto y subastador de arte, ¿sí? Es decir, va a aparecer por primera vez bien claramente esta figura de un intermediario que no es el pintor, ¿sí?, que no es el consumidor, que no es el mecenas, como podemos hablar en otros medios, sino que es alguien que específicamente se dedica a la comercialización de arte, ¿sí? Y estos comercializadores van a organizar exposiciones para la venta y subastas de arte, ¿sí? De hecho, se han conservado los registros de las subastas
que tenían lugar en la Holanda del siglo XVII y es impresionante el número de este tipo de eventos que se desarrollaron en aquel marco. ¿Y por qué es tan grande ese número de subastas? Porque lo que tenemos como parte de esta constitución del mercado de arte es el desarrollo de un coleccionismo en particular. Va a ser la burguesía, pero no solamente la alta burguesía, no van a ser las capas más altas de la sociedad, sino también las capas medias, las que van a iniciar una práctica de coleccionismo muy profuso y que va a implicar que las casas estén llenas de obras de arte, ¿sí? Entonces se va a producir una intensa circulación de bienes artísticos que van a dar lugar a la constitución de este mercado. Y no solamente estos bienes van a ser comprados para la decoración de las casas, ¿sí?, sino que también van a ser comprados como una inversión, ¿sí?, y como una especie de reserva de capital, como una inversión, como una mercancía vinculada a la conservación del capital a partir de la compra de esa obra de arte, del mismo modo que uno podría aplicarla a la compra de un inmueble, ¿sí? Todas estas características, por supuesto que van a estar vinculadas a esta ideología protestante religiosa que se va a desarrollar en Holanda, a este desarrollo del capitalismo, y van a constituir una particularidad de este territorio, ¿sí? Recuerden que siempre que hablamos de la diversidad del barroco nos referimos no tanto a un anclaje territorial, sino a la relación con determinadas instituciones sociales, políticas, económicas, y acá las particularidades de este arte barroco holandés van a estar relacionadas, entre otras cosas, con este desarrollo del mercado del arte que es inédito o que tiene un desarrollo bien claro y consumado en este espacio holandés y no en otros territorios europeos todavía, aunque sí, por supuesto, luego va a ir expandiéndose este funcionamiento de mercado, pero encontramos su origen en este marco de las Provincias Unidas en el siglo XVII. Fíjense que los propios contemporáneos señalaban la razón por la cual existía este profuso comercio de obras de arte. John Evelyn, que era un visitante inglés que pasa por Rotterdam, se asombra de la cantidad de obras que ve en la feria anual y dice que la razón por la que hay tal cantidad de cuadros y por la que son tan baratos es que falta tierra para invertir capital, ¿sí? En esta cita vemos, al menos en la mirada de un viajero contemporáneo, que la inversión en obras de arte no tenía que ver solamente con el desarrollo de un gusto burgués, sino también con los hábitos de inversión de un sistema capitalista que se está consolidando, ¿sí? Entonces, al no existir tierra para invertir, se invierte en obras de arte. ¿Y qué es lo que quieren ver estos burgueses que consumen arte en las obras que van a comprar, ¿sí? Una de las, digamos, de las maneras de pensar este arte del siglo XVII holandés es precisamente plantear que, como dicen Checa y Morán, este barroco holandés es la imagen de la burguesía, ¿sí? Vamos a tener una representación de un inventario objetivo de la realidad, ¿sí? Vamos a tener que este contexto burgués se replica en las imágenes, ¿sí? Se replica de un modo no inocente, se replica aplicando ciertos artificios barrocos, nos va a decir la bibliografía, que ya ahora los vamos a explicar, que luego van a ser expuestos en los interiores de estas viviendas burguesas, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una típica escena de este arte barroco holandés que va a mostrar una imagen, un acto de la vida cotidiana, ¿sí? Una mujer
que recibe una carta y su criada viene a traerle la carta, ¿sí? Y que están en el interior de una de estas viviendas burguesas, ¿sí? Notemos el pequeño formato que tiene la obra, 44 centímetros por 38 centímetros. Es muy pequeña, ¿sí? Es pequeña, quiere decir que es transportable y que puede ser ubicada prácticamente en cualquier espacio, ¿sí? Puede ser vendible, ¿sí? Y representa este acto cotidiano que en principio no tiene ninguna grandilocuencia, ni tiene ninguna referencia a alguna historia, algún hecho mitológico, ni algún hecho histórico. Es simplemente un acto cotidiano, ¿sí? Representado en este interior burgués que, como nos va a explicar la bibliografía, no está azarosamente interpretado ese espacio, ¿sí? Sino que va a estar representado utilizando ciertos artificios pictóricos que permiten, digamos, generar un efecto en el espectador, ¿sí? Tenemos la mujer y su criada, la recepción de la carta y rodeándolas una especie de marco, digamos, que está generado por esta puerta que se abre, ¿sí? Tenemos esta puerta que se abre, este cortinado que está en la parte superior de la puerta y que va a marcar toda una zona de baja luminosidad que va a funcionar como una especie de marco para esa escena principal que se está desarrollando, que es este acto cotidiano de la recepción de la carta, ¿sí? También tenemos un interesante juego con la luz, que si bien se vierte en forma natural, proviene de una fuente externa y va a ubicarse y va a destacar estos dos personajes que tenemos ubicados en la obra y va a marcar una serie de diagonales que van a señalar el objeto central, que es esta carta, ¿sí? Además, tenemos representado en la obra, a partir de las baldosas del piso, a partir de esa especie de azulejado, ese entramado que aparece en la pared, una serie de líneas que van marcando una disposición geométrica de los espacios del espacio y organizan la imagen, ¿sí? Quiere decir que esta escena tan cotidiana en la cual tenemos hasta una escoba, tenemos una cesta con ropa, tenemos una cotidianidad representada como si fuera un momento de la vida cotidiana, una especie de fotografía que interrumpe la vida cotidiana. No parece haber una preparación, pero en términos compositivos y de trabajo formal, tenemos lo que los autores nos dicen, la puesta en juego de una serie de artificios barrocos que van a generar un determinado orden en la imagen, ¿sí? Por supuesto que aquí también tenemos puestas en acto las características que nos había descrito John Rupert Martin, ¿sí? También tenemos representadas las pasiones del alma, tenemos puesto en juego un naturalismo que acaso no es tan fuerte o tan marcado como el que podemos encontrar en Caravaggio, pero que también está funcionando. Tenemos también el espacio coextenso, tenemos la representación de un instante, la captación de un momento justo, ¿sí? Es decir, que podemos replicar estas características que él marca como generales en el marco de la diversidad barroca para reconocer esta imagen imbuida en este contexto cultural y artístico del siglo XVII. Vamos a tener muchísimas imágenes de estos interiores burgueses y estas representaciones en el marco de los cuales suceden estas escenas de la vida cotidiana, como podemos ver en esta imagen a la derecha de la pantalla de la lechera, ¿sí? Otro de los temas muy explorados en este barroco holandés va a ser el paisaje, ¿sí? Tanto el paisaje rural como el paisaje urbano, ¿sí? Nos van a decir Checa y Morán que esta ciudad, que también va a sufrir transformaciones en el siglo XVII, en este marco del desarrollo capitalista, pero que no van a ser unas transformaciones que tengan que ver con la generación de una imagen del poder estatal, como habíamos visto, por ejemplo, en Francia, o como podemos ver
una imagen del poder de la iglesia, como vimos en Roma. Van a ocurrir también transformaciones, ensanches de varias ciudades holandesas, pero que van a tener que ver con un desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Y es este crecimiento y este desarrollo de la ciudad como fuerza económica lo que vamos a ver representado en los paisajes urbanos, que manifiestan una imagen pacífica, apacible de la ciudad, una imagen que tiene que ver con un mundo productivo del desarrollo económico, con un fluir que se manifiesta también en la representación de estas imágenes. Entonces, los paisajes también van a ser un tema muy explorado en este arte barroco del siglo XVII en Holanda. También van a haber representaciones de animales, de flores, no tenemos ninguna acá, pero de animales, y también de bodegones, de naturalezas muertas que van a ser un tema muy explorado, una especie de, digamos, de ícono, de eje central de la producción del arte barroco. Estas representaciones que en realidad incluyen elementos de la vida cotidiana en un interior y que, digamos, en muchos de los casos van a tener un sentido alegórico que ahora vamos a explicar. Una especie de subgénero dentro de los bodegones o naturalezas muertas va a ser la vanitas, ¿sí? Estas representaciones en las cuales el carácter alegórico de la representación de los objetos de la vida cotidiana va a tener va a estar enfatizado, va a ser el eje de la representación. Fíjense, acá tenemos una naturaleza muerta que presenta una serie de elementos organizados y dispuestos en la imagen de un modo completamente organizado y racional, ¿sí? Vamos a explorar un poco, en primer término, las características de esta composición. Tenemos una diagonal que está atravesando la imagen y que está generada por un rayo de luz que ingresa en el cuadro desde el extremo superior izquierdo, ¿sí? Y por otro lado tenemos otra diagonal que está compuesta por la disposición de los distintos elementos sobre la mesa, que va desde el caracol hasta esa forma de cerámica que está sobre que está llegando al otro extremo de la imagen. Es decir, que se conforma esta estructura, como veníamos diciendo, esta fuerte estructuración de la imagen a partir de los elementos, digamos, de los recursos formales, ¿sí? Y se ponen al servicio de este sentido alegórico. Decíamos que la vanitas va a remitir a través de objetos de la vida cotidiana a un sentido que está por fuera, que estaría más allá de la imagen concreta que estamos mirando. Y las vanitas van a servir para una reflexión acerca de, digamos, los tesoros de la tierra, ¿sí? Acerca de la condición de acumulación, ¿sí? De los seres humanos y también su condición efímera, ¿sí? La posibilidad de la muerte. Estas imágenes se refieren a elementos de la ideología religiosa, tienen que ver con un cuestionamiento a la vanidad humana, ¿sí? Y con un fomento, con una reflexión acerca de la necesidad de cultivar el alma, de cultivar el propio espíritu en oposición a llenarse de esos placeres terrenales, ¿sí? Cultivar en un sentido religioso, ¿sí? Cultivar en el sentido de crecer en la fe en lugar o en oposición a crecer en posesiones materiales o en actos vanidosos que en realidad van a ser algo que no nos vamos a llevar porque siempre está presente la muerte, ¿sí? Entonces, uno de los ejes de la representación de las vanitas es precisamente la representación de la muerte que está aquí plasmada en la presencia de esta calavera, ¿sí? Que va a ser un símbolo precisamente de la muerte, ¿sí? El caracol también tiene un sentido vinculado a la muerte, aunque también a las riquezas, ¿sí? Por otro lado, la seda y la espada se relacionan con el poder,
¿sí? Se van a relacionar con ese poder, con la capacidad de tener poder sobre la Tierra. Van a aparecer también la representación de un cronómetro o de relojes que van a hablarnos del paso del tiempo. La lámpara de aceite también nos habla de lo efímero, ¿no? De lo que la luz que en un momento está y luego simplemente desaparece, ya no está. Van a aparecer también los libros como, digamos, relacionados a esta condición que tiene que ver con asociar el conocimiento también con un acto de vanidad y de ego, ¿m? Y van a aparecer los instrumentos musicales como representación del placer, ¿sí? Y en algunos casos como representación del placer sexual. La flauta se asocia a una representación fálica, con lo cual no solo aparece representada la música, sino también el placer sexual. En definitiva, estas vanitas van a estar llenas de un contenido alegórico que va por fuera de la imagen, ¿sí? Y que nos hablan, en un sentido alegórico, en definitiva, del paso del tiempo y de la necesidad de cultivar el alma, el corazón, que es lo único, en definitiva, importante y lo único que queda, ¿sí? Finalmente, otro de los temas que obviamente va a recorrer el arte barroco holandés va a ser el tema del retrato, ¿sí? Y que lo va a abordar profusamente en relación a esta burguesía que se está autorrepresentando. Y acá los autores nos hablan de una representación que es antirretórica, ¿sí? Que es antiheroica. Este personaje que va a ser retratado está en general representado en su vida cotidiana, ¿sí? No va a haber una pretensión de representar esa dignidad que lo caracteriza o digamos, no se lo pretende asociar a ninguna dignidad en particular, sino que va a estar captado como uno más de los elementos que dijimos que componen este repertorio prácticamente universal de objetos y personas que pueden ser representadas en este arte holandés. Entonces, estos retratos van a distanciarse muy claramente del retrato renacentista, ¿sí? Por un lado, por esta condición antirretórica que veníamos diciendo. Y esto se manifiesta en elementos formales muy concretos y muy específicos, ¿sí? De plano notamos la diferencia entre esta Mona Lisa que está representada en este paisaje renacentista que muchas veces tenía que ver con representar las posesiones de esa persona que era representada en su dignidad, en oposición a estos burgueses que muchas veces van a estar representados en interiores, ¿sí? o en espacios, digamos, no identificables, como sucede en este retrato de Hals. Y también vamos a ver cómo a partir de elementos formales, una de las imágenes, que es la renacentista, genera una imagen estática, ¿sí? Que está marcada a partir de esta estructura generada a partir de formas geométricas que ustedes ya estudiaron y que nos va a dar una sensación de orden y una imagen claramente quieta respecto de esta otra imagen barroca que es mucho más dinámica, ¿sí? Y que uno de cuyos elementos es precisamente la disposición del personaje en una leve diagonal que va a generar una imagen de mayor dinamismo, además del trabajo con la pincelada que claramente es más abierto, ¿sí? Por otro lado, la imagen de Hals está marcando, pareciera, la interrupción de este personaje en un instante preciso, ¿no? En un instante preciso que es esa mirada hacia un objeto que desconocemos, hacia un hecho que desconocemos, pero que está, pareciera estar interrumpido en ese instante, en esa captación de ese momento particular. También se va a desarrollar en el arte barroco holandés un género muy importante que es el retrato, pero en este caso el retrato grupal y puntualmente el retrato de corporaciones. Los profesionales, ¿sí? Agrupados en sus corporaciones van a
convocar a los artistas a representarse, ¿sí? A generar representaciones de sí mismos, ¿sí? En tanto grupo. Y este género va a desarrollarse profundamente en Holanda y nos va a decir que el principal aporte, si bien ya existían retratos grupales, es que en el arte holandés se va a empezar a posibilitar el desarrollo de una imagen que es unitaria, en tanto establece una relación entre los distintos personajes representados que no aparecen como individualidades aisladas, sino que aparecen en función y al servicio de una escena que funciona articuladamente. Lo que vemos en pantalla es la lección de anatomía del profesor Tulp de Rembrandt, ¿sí? Y precisamente la imagen nos muestra estos personajes, cada uno de los cuales es individualizable, son personas reales que existieron y que están representados en uno de los actos importantes, digamos, de su profesión, que tiene que ver con este conocimiento de la anatomía. Él está dando esta lección sobre un cuerpo muerto, está mostrando estos tendones, el funcionamiento de estos tendones en diálogo entre ese cuerpo muerto, el libro y, digamos, su propia memoria, su acto de pensamiento que lo muestra a partir de esta mirada que se va, digamos, por fuera de la imagen. Y claramente tenemos en este trabajo representados todos los elementos de este arte barroco que veníamos describiendo, desde el espacio coextenso en este libro que vemos en el inicio, digamos, que vemos bien sobre, digamos, sobre uno de los extremos del cuadro, hasta un feroz naturalismo que marca tan claramente la distancia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Pasando por la captación de las pasiones del alma, de la psicología individual de cada uno de estos personajes que están captados en un momento preciso, ¿sí? Es decir, que está representado también esa captación del instante, ¿sí? Y si se quiere también hay una puesta en primer plano de esta tensión entre este desarrollo científico, y esto ya pertenece a interpretaciones puntuales, específicas, que algunos autores han desarrollado sobre esta obra, que tiene que ver con la puesta en escena de la tensión entre el desarrollo científico y las, digamos, las condiciones que aún pesaban acerca de, digamos, las condiciones, no, los prejuicios que aún pesaban sobre el cuerpo humano y su condición sagrada y su imposibilidad o el acto pecaminoso de conocerlo y ante todo de diseccionarlo, ¿sí? Entonces la obra también estaría representando en algunas interpretaciones esta tensión, en definitiva este aspecto bifronte entre ciencia, conocimiento científico y una mentalidad todavía medieval de la cual nos estaba hablando también John Rupert Martin.